lo que ha sido el año 2022, el primer semestre del año 2022, la visita de representación de la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela y la reciente asamblea que se ha dado en Ginebra, Suiza, la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo que tiene cita todos los meses de junio en Ginebra, Suiza, para conocer al final cuáles fueron las conclusiones que de allí emanaron y cómo está el terreno laboral en Venezuela para este segundo semestre del año. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globo. Hola, Mariana, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, queríamos conversar con usted respecto a lo que es el balance que puede hacer de lo que ha sido hasta el momento en materia laboral para el país, de las condiciones que enfrenta Venezuela ante la OIT. Tiene una comisión de encuestas en puerta, tiene varias decisiones tomadas allí adentro y quería saber hasta el momento cuál es el balance que pueden dejar después de la visita que tuvimos en el mes de abril y después de la participación de todos ustedes en la conferencia de la OIT. Sí, efectivamente, en una primera instancia vino la OIT a Venezuela, como tú muy bien lo sabes, el 25-28 de abril. Ahí aprobamos un acuerdo con un cronograma de trabajo. Lamentablemente, hasta la presente fecha, el cronograma se ha visto incumplido debido a un cambio, como tú lo sabes muy bien, en la cartera del Ministerio del Trabajo. Nuestra organización sindical, la Central Así Venezuela, conjuntamente con la CTV, durante las 110 conferencias de la OIT, consignamos ante la Dirección General y la Comisión de Aplicación de Normas un escrito de preocupación y protesta debido al incumplimiento que se estaba dando para el cronograma en ese momento. ¿Okay? Aspiramos, después de unas conversaciones que se han tenido de manera telefónica con el ciudadano ministro, retomar el diálogo ahorita en julio. ¿Por qué? Uno de los puntos principales es que en el mes de mayo teníamos que revisar las memorias de cumplimiento de Venezuela de los convenios de la OIT. En el mes de junio, reuniones bilaterales, y en el mes de julio, los criterios para fijación de salario mínimo. Como podemos recordar, una de las partes del programa, del cronograma, es precisamente que en el mes de septiembre elevemos propuestas concretas para que el Ejecutivo Nacional dicte un salario mínimo acorde a las necesidades de los trabajadores y se permita un incremento justo y digno para cada uno de los trabajadores en Venezuela. En el balance que usted puede hacer de lo que fue la conferencia de la OIT y qué salió de allí. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro que durante las 110 conferencias de la OIT fue escuchado la representación del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. La conclusión se deja en un informe de la Dirección General de la OIT, donde lo coloca en negrilla y neta cursiva en dicho informe, donde notan con urgente preocupación el caso de Venezuela y por lo cual instan a que Venezuela acepte las recomendaciones y cumpla con el cronograma que se ha fijado en el mes de abril del año 2022, de este año, para que en el mes de noviembre, en la 346 reunión de la OIT, se demuestren hechos concretos. De lo contrario, Venezuela pasará a una posición donde el Consejo de Administración tendrá que analizar la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT en manera de aplicar medidas necesarias para que Venezuela adopte el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la 13ª Comisión de Encuesta de la OIT. En cuanto a esas decisiones que están emanando de allí y declarar el caso de Venezuela como urgente y de preocupación, ¿qué implicaciones puede tener para Venezuela? ¿Cuál es el tiempo límite? Venezuela va a tener hasta noviembre para tomar decisiones en cuanto a lo que debe ser su actuación en materia laboral. ¿Qué tiene que hacer el ministro recién nombrado en el área para retomar todo lo que tiene que ver con la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que el ministro no es la primera vez que está ocupando ese despacho? Exactamente. Lo primero que se tiene que hacer es cumplir con el cronograma y el acuerdo que acordamos en el mes de abril de este año. Para ello, durante el mes de julio va a estar presente en Venezuela el licenciado Cardoso, que es director de la OIT Andina, con la finalidad de verificar cómo están los avances en materia del acuerdo. Eso es lo primero que tiene que hacer Venezuela. El acuerdo en sí es un cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta. Si esto no ocurre, será hasta el mes de noviembre, en la 346, donde se dice que posiblemente se acuerden medidas para Venezuela, entre ellas la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT. ¿Por qué noviembre? Resulta que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 29 de la Constitución de la OIT, Venezuela tenía que aceptar o rechazar el informe.
Ok. No lo acepta, no lo rechaza, pero no acepta cumplir las recomendaciones. ¿Ok? En ese sentido se ha ido dando largas en una especie de un sí pero no, un no pero un sí. Ya la OIT en este momento dice que no va a dar más tiempo. Ya la OIT en este momento dice, tienes hasta noviembre del año 2022 para fijar posición de lo que significa la aceptación de las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta y el cumplimiento con hechos reales sobre el cese de todas las denuncias que están en el informe. Uno de los puntos claves, como tú muy bien lo sabes, es la fijación del salario mínimo, Exacto. la criminalización del ejercicio de la libertad sindical. Han habido avances, la liberación del compañero Ronnie Álvarez, la liberación del compañero Rigirot, entre otros. Pero son avances muy pequeños que no llegan ni siquiera así. Tenemos que cuantificar los avances no llegan apenas a un 5% de todo lo que debería cumplir Venezuela en materia de cumplimiento del informe de la recomendación de encuesta de la OIT. Esta situación que enfrenta Venezuela en este momento, entiendo